¿Alguna vez te has preguntado si las antiguas profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos? Hoy, las noticias han sacudido el mundo y confirmaron de qué han estado advirtiendo muchos estudiosos bíblicos durante siglos. El Papa Francisco ha muerto. Esto no es solo la pérdida de un líder religioso, es el cumplimiento de una profecía la que tiene 900 años. La profecía de Santa Malachi mantuvo en secreto en los archivos del Vaticano. Predicha con precisión aterradora de que el Papa Francisco sería el último pontífice antes del juicio final. Debe comprender lo que está sucediendo en este momento, porque afecta directamente su vida espiritual y su futuro eterno. La Biblia nos advierte en Mateo 24:42. Mira por lo tanto, porque no sabes qué hora viene tu Señor. Este es el momento de vigilancia del que Jesucristo nos advirtió. La muerte del último Papa no es una coincidencia, es una señal divina que Dios está enviando para preparar a sus hijos. Si has estado siguiendo eventos mundiales recientes, guerras, pandemias, crisis climáticas, debes haber sentido que estamos viviendo en tiempos extraordinarios. La Biblia dice en Lucas 21, 25-26, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, con perplejidad, el mar y las olas rugiendo. Los corazones de los hombres les faltan por miedo y la expectativa de esas cosas que vienen en la tierra. ¿No estamos viendo estos signos exactos hoy? Quiero que prestes mucha atención a lo que estoy a punto de compartir, porque comprender esta profecía podría ser la revelación espiritual más importante que recibirás este año. La Biblia nos dice que Dios revela sus planes a sus siervos los profetas, Amós 3:7, y hoy estamos presenciando la culminación de una línea de tiempo profética que apunta directamente al inminente regreso de Jesucristo. Antes de sumergirnos en esta revelación extraordinaria, asegúrese de que esté suscrito a este canal y tenga notificaciones activadas. Este es solo el primero de muchos mensajes bíblicos urgentes que necesitará escuchar en estos últimos días. Y deje un comentario a continuación compartiendo lo que cree que esta profecía significa para los creyentes de hoy. Ahora, exploremos por qué la muerte del Papa Francisco marca un momento fundamental en la profecía bíblica que no puede permitirse ignorar. La noticia que sacudió al mundo este lunes de Pascua trajo consigo una mezcla de emociones para millones de fieles en todo el mundo. El Papa Francisco, a los 88 años, regresó a la casa del Padre a las 7:35 de la mañana, dejando atrás un legado de fe y misericordia que marcó profundamente la Iglesia Católica. Como nos enseña el libro de Eclesiastés, hay un momento para cada propósito bajo el cielo, Eclesiastés 3:1. Y parece que el tiempo del Santo Padre ha llegado a su fin en este momento simbólico en el calendario cristiano. Mientras que muchos lloran la pérdida de un líder espiritual que dedicó su vida al servicio de Dios y a los más necesitados, otros observan con aprensión de lo que esta muerte podría significar en el contexto de las antiguas profecías. Es fascinante cómo, a lo largo de la historia, Dios se ha comunicado con su pueblo a través de diferentes medios, incluidas las profecías y las visiones. Jesucristo mismo nos advirtió que estuviéramos atentos a los signos de los tiempos. Como leemos en Mateo 24:42, mira por lo tanto, porque no sabes qué hora viene tu Señor. Y es precisamente esta vigilancia la que ha llevado a muchos a conectar el fallecimiento del Papa Francisco con la misteriosa profecía de Santa Malachi. Esta profecía, supuestamente mantenida en secreto en los archivos del Vaticano durante siglos, ha generado intensos debates entre los eruditos e historiadores bíblicos. Estamos presenciando el cumplimiento de las palabras proféticas escritas hace casi un milenio. La fe nos enseña que Dios trabaja de manera misteriosa y que sus planes a menudo se revelan en momentos inesperados. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, por ahora vemos en un espejo, débilmente, pero luego cara a cara. 1 Corintios 13:12. Quizás estamos comenzando a vislumbrar más claramente el desarrollo del plan divino. El anuncio oficial llegó a través del cardenal Kevin Farrell,
camerlengo de la Sagrada Iglesia Romana, quien declaró: «Toda su vida estaba dedicada al servicio del Señor y su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, coraje y amor universal, especialmente a favor de los más pobres y marginados». Estas palabras capturan la esencia del ministerio de Francisco, un hombre que buscó seguir los pasos de Jesucristo en su opción preferencial para los pobres y excluidos, como Jesús nos enseñó en el Evangelio de Mateo. Seguramente, te digo, en la medida en que lo hiciste a uno de los menos mis hermanos, me lo hiciste. Mateo 25:40. La muerte del Papa Francisco ocurre en un momento crucial en la historia humana, marcada por conflictos, polarización y crisis globales. Muchos fieles se preguntan qué vendrá después, especialmente a la luz de las antiguas profecías que parecen estar materializándose ante nuestros ojos. La Biblia nos enseña a no temer, porque Dios tiene el control de todas las cosas, mientras leemos en el libro de Isaías: «No temas, porque estoy contigo. No estés consternado, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, te mantendré con mi justa mano derecha». Isaías 41:10. Es con esta confianza en Dios que debemos observar los eventos que se desarrollan, buscando discernir su voluntad y propósito en medio de las tribulaciones de este mundo. La profecía de Santa Malachi no es cualquier predicción ordinaria. Es un documento que ha estado envuelto en misterio e intriga durante casi 900 años. Creado en el siglo XII por el arzobispo irlandés Malachi O'Morgair, durante una peregrinación a Roma, este notable texto contiene una lista de 112 frases latinas cortas que supuestamente describen a cada papa de Celestín II hasta el final del tiempo. Es como si Dios le otorgara a Malachi un vistazo al futuro, al igual que lo hizo con los profetas de antaño. Como la Biblia nos dice en Amós 3:7, seguramente el Señor Dios no hace nada, a menos que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Lo realmente extraordinario de esta profecía es cómo parece haber descrito con precisión muchos papas a lo largo de la historia. Cada papa se caracteriza por un lema latino críptico que de alguna manera se relaciona con su nacimiento, nombre, escudo de armas o eventos significativos durante su papado. Por ejemplo, Juan Pablo II fue descrito como de labore solis, del trabajo del sol, y nació durante un eclipse solar. Estas conexiones han fortalecido la fe de muchos creyentes que ven la mano de Dios en el trabajo en la historia humana. Jesús nos recordó en Mateo 24:25, «Mira, te lo he dicho de antemano», enfatizando que Dios a menudo proporciona advertencias y signos para preparar a su pueblo. El aspecto más escalofriante de la profecía de San Malachi es su conclusión. El papa final en la lista, el 112, se describe como Petrus Romanus, Peter el Romano, quien alimentará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones, después de lo cual la ciudad de 7 colinas será destruida y el terrible juez juzgará a su pueblo. Esta descripción ha enviado escalofríos por las espinas de muchos fieles, ya que parece alinearse con las profecías bíblicas sobre los tiempos finales. En el libro de Apocalipsis encontramos numerosas referencias al juicio que vendrá sobre el mundo. Por el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién puede ponerse de pie? Apocalipsis 6:17. Durante siglos, el Vaticano ha mantenido una postura ambigua hacia esta profecía. Si bien nunca lo respalda oficialmente, tampoco lo han descartado por completo. Se ha conservado en sus archivos, casi como si estuvieran esperando para ver si realmente se desarrolla. Este enfoque nos recuerda el consejo de Jesús en Mateo 10:16 de ser sabios como serpientes e inofensivos como las palomas. La Iglesia ha observado sabiamente el desarrollo de los eventos mientras mantiene su enfoque en difundir el Evangelio y fomentar la fe de los creyentes en el plan final de Dios. Mientras contemplamos esta antigua profecía a la luz de los eventos actuales, recordamos la importancia del discernimiento en nuestro viaje espiritual. La Biblia nos anima a aprobar todas las cosas. Mantenga rápido lo que es bueno. 1 Tesalonicenses 5:21.
Si bien no debemos basar nuestra fe únicamente en profecías o signos, podemos verlos como indicadores potenciales de la línea de tiempo soberana de Dios. Lo que más importa es que mantenemos nuestra confianza en Jesucristo, quien nos aseguró: «El cielo y la tierra fallecerán, pero mis palabras de ninguna manera pasarán». Mateo 24:35. Ya sea que la profecía de la Santa Malaquia sea completamente precisa, nuestra fe permanece anclada en la verdad inquebrantable de la palabra de Dios y su amor inagotable por la humanidad. Cuando el cardenal Jorge Mario Bergoglio subió al balcón de la Basílica de San Pedro el 13 de marzo de 2013, pocos se dieron cuenta de que podrían estar presenciando el cumplimiento de una profecía de 900 años. Como el 266 sexto Papa en la historia católica, Francisco sería el 102º Papa desde Celestín II, que coincide precisamente con el número de papas previstas en la lista antigua de Sant Malaquí. Esta notable alineación no se perdió en los eruditos de la profecía bíblica, quien inmediatamente comenzó a examinar si este humilde jesuita argentino podría ser el pontífice final descrito como Petrus Romanus. Como Jesús nos enseñó, los conocerá por sus frutos. Mateo 7:16. Muchos comenzaron a mirar los signos que rodean el papado del Papa Francisco. Aunque Francis no tomó el nombre de Peter directamente, las conexiones con el primer apóstol son sorprendentes y numerosos. A pesar de haber nacido en Argentina, los padres de Francis eran inmigrantes italianos, dándole profundas raíces romanas. El nombre de su padre era Mario Giuseppe Bergoglio, conectándolo con José, el padre terrenal de Jesús. En el plan divino de Dios, los nombres a menudo tienen un significado significativo, como vemos en toda la Biblia. Recuerda cómo Jesús le dijo a Simón: «Eres Pedro, y en esta roca construiré mi iglesia». Mateo 16:18. El nombre de Francis tiene un significado profundo, ya que fue elegido en honor a San Francisco de Asís, cuyo nombre de nacimiento era Giovanni di Pietro Bernardone, literalmente John, hijo de Pedro. Estas conexiones parecen demasiado numerosas para ser una mera coincidencia. El momento del papado de Francis ha coincidido con tribulaciones globales sin precedentes, exactamente como se predijo la profecía. Desde el momento en que asumió el papado, el mundo ha experimentado conflictos crecientes, desastres naturales, inestabilidad económica y una pandemia devastadora. Durante estas pruebas, Francis ha alimentado su rebaño a través de su énfasis en la misericordia, la compasión y el cuidado de las enseñanzas centrales marginadas de Jesucristo. Como dijo el buen pastor: «Soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas». Juan 10:11. Francis ha incorporado este papel de la guarnición durante algunos de los momentos más desafiantes en la historia reciente. Lo que es particularmente fascinante es cómo Francis ha adoptado reformas que han sacudido los cimientos de las estructuras de poder tradicionales de la Iglesia. Su énfasis en la sinodalidad y la descentralización ha comenzado a transformar la ciudad de 7 colinas, una referencia bíblica a Roma que aparece en Apocalipsis 17:9. La Biblia nos dice que Dios a menudo trabaja a través de vasos inesperados para lograr sus propósitos. Como escribió Pablo, Dios ha elegido las cosas tontas del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha elegido las cosas débiles del mundo para avergonzar las cosas que son poderosas. 1 Corintios 1:27. El humilde enfoque y el énfasis de Francisco en servir a los pobres en lugar de ejercer el poder se alinea perfectamente con este principio bíblico. Como creyentes, debemos abordar estas conexiones con fe y discernimiento. Jesús nos advirtió que observamos y rezamos, Marcos 13:33, mientras esperamos su regreso. El posible cumplimiento de la profecía de San Malachi en el Papa Francisco no significa necesariamente que el final sea inmediato, pero sugiere que podemos estar entrando en una nueva fase significativa en la línea de tiempo de Dios. La Biblia nos asegura que de ese día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino mi Padre. Mateo 24:36. Nuestra responsabilidad no es predecir el momento exacto, sino permanecer fiel a la palabra y la misión de Dios, compartiendo
Las buenas noticias de Jesucristo con un mundo que necesita desesperadamente la esperanza en tiempos cada vez más difíciles. El papado del Papa Francisco ha estado marcado por tribulaciones extraordinarias, tanto dentro como fuera de la Iglesia, en lo que muchos ven como un cumplimiento directo de la profecía de San Malachí. Desde el momento en que asumió el presidente de Peter, Francis se enfrentó a una tormenta de escándalos sin precedentes, particularmente la crisis mundial de abuso del clero que sacudió la fe de millones. Como Jesús advirtió en Lucas 12, 2, 3, porque no hay nada cubierto que no sea revelado, ni oculto que no se conozca. Por lo tanto, lo que haya hablado en la oscuridad se escuchará a la luz, y lo que ha hablado en el oído en las habitaciones interiores se proclamará en las casas de las casas. Estas palabras parecían materializarse a medida que los abusos ocultos desde hace mucho tiempo salían a la luz, obligando a la Iglesia a enfrentar sus sombras más oscuras. La resistencia interna a las reformas de Francis ha sido feroz e implacable. Las facciones conservadoras dentro de la Iglesia lo han acusado de diluir la doctrina y la tradición, y algunas incluso van tan lejos como para cuestionar la validez de su papado. Esta polarización refleja la advertencia de Jesús de que una casa dividida contra sí mismo no puede soportar. Marcos 3:25. La situación sin precedentes de tener dos papas vivos, Francis y su predecesor Benedict XVI, creó una división simbólica que muchos vieron como proféticamente significativas. A lo largo de las Escrituras, Dios a menudo usa períodos de conflicto interno para purificar a su pueblo, como leemos en Malachi 3:3. Se sentará como un refinador y un purificador de plata. Purificará a los hijos de Leví y los purgará como oro y plata. Quizás lo más sorprendente ha sido el contexto global del papado de Francis, un mundo cada vez más marcado por la división, el conflicto y las amenazas existenciales. Desde Minrafin, el surgimiento de la persecución religiosa en muchas regiones hasta la escalada de las guerras en Ucrania, el Medio Oriente y más allá, Francis ha pasado su rebaño a través de lo que muchos consideran que son tiempos apocalípticos. Jesús predijo tales condiciones en Mateo 24, 6, 7. Y escuchará de guerras y rumores de guerras, porque la nación se elevará contra la nación y el reino contra el reino. Y habrá hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares. La pandemia COVID-19, que surgió durante el papado de Francis, puso estas palabras en alivio cuando la enfermedad barrió el mundo. Las disparidades económicas que Francis condenó constantemente solo se han ampliado durante su mandato, con la brecha entre ricos y pobres alcanzando niveles sin precedentes. Su voz profética se hizo eco de las advertencias encontradas en Santiago 5, 1-3. Ven ahora, rico, llora y aúllan por sus miserias que vienen sobre usted. Tus riquezas están corrompidas, y tus prendas están comidas en la polilla. Su oro y plata están corroídos, y su corrosión será testigo contra usted. La defensa constante de Francis para los pobres y marginados a menudo se ha encontrado con resistencia de poderosos intereses económicos y políticos. Al igual que Jesús, enfrentó la oposición de los poderes establecidos de su época. A través de todas estas tribulaciones, Francis mantuvo una fe firme en la providencia y misericordia de Dios. Sus frecuentes llamados a la oración y la confianza en la guía divina reflejaron el consejo de Pablo en Filipenses 4, 6, 7. Estar ansioso por nada, pero en todo por oración y súplica, con acción de gracias, que sus peticiones se den a conocer a Dios. Y la paz de Dios, que supere a todos los entendimientos, protegerá sus corazones y mentes a través de Cristo Jesús. Incluso cuando las tormentas se aferraron a él, Francis encarnó la tranquilidad de la seguridad que viene de saber que Dios sigue siendo soberano sobre la historia. Su testigo nos recuerda que incluso en medio de las tribulaciones profetizadas, los fieles están llamados a no temer, sino a confiar en el Señor que prometió: estoy contigo siempre, incluso hasta el final de la época. Mateo 28:20. El Papa Francisco se embarcó en una misión para reformar la Iglesia de manera que muchos han descrito como revolucionario, pero profundamente arraigado en las enseñanzas originales de Jesucristo.
Su visión de una pobre iglesia para los tiempos pobres se hizo eco del propio ministerio de Jesús, donde el Salvador proclamó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres». Lucas 4:18. Las reformas de Francis no eran simplemente administrativas, sino que representaban un cambio fundamental en cómo la Iglesia entendía su misión en el mundo moderno. Intentó transformar la institución de lo que llamó un cuerpo autorreferencial, en un hospital de campo que saldría a curar a los heridos en los márgenes de la sociedad. Central de la agenda de reforma de Francis fue el concepto de sinodalidad, un enfoque más horizontal e inclusivo para la gobernanza de la Iglesia que implicaba escuchar todas las voces, especialmente aquellas tradicionalmente marginadas. Este enfoque reflejó la comunidad cristiana primitiva descrita en Hechos 15, donde los apóstoles y los ancianos se reunieron para tomar decisiones juntos. Francis a menudo citaba Hechos 10:34, recordando a los fieles que Dios no muestra parcialidad, ya que abrió puertas para una mayor participación de las mujeres en el liderazgo de la Iglesia. Creó espacio para católicos divorciados y casados, y compasión extendida a individuos LGBTQ+. Mientras mantenía la doctrina central, enfatizó que la Iglesia debe ser un lugar donde la misericordia de Dios tiene prioridad sobre la aplicación rígida de las reglas. Las reformas financieras instituidas por Francis abordaron la corrupción de frente, trayendo transparencia al Banco Vaticano y otras instituciones de la Iglesia. La limpieza de Jesús del templo me vino a la mente para muchos observadores. Mi casa se llamará una casa de oración, pero lo has convertido en una guarida de ladrones. Mateo 21:13. La insistencia de Francis en la integridad financiera. No se trataba solo de buena gobernanza, se trataba de alinear las prácticas de la Iglesia con su misión espiritual. Él constantemente enseñó que la fe en Dios debe ir acompañada de un comportamiento ético en todos los aspectos de la vida, incluidos los tratos financieros. Su ejemplo personal de simplicidad, elegir modestas adaptaciones y transporte, encarnaba su creencia de que la Iglesia debería reflejar la humildad de su fundador. Quizás lo más significativo, Francis reformó el enfoque de la Iglesia para la administración ambiental, publicando el innovador Laudato Si, encíclico, que enmarcó la preocupación ecológica como un imperativo espiritual y moral. Basándose en Génesis 2:15, donde Dios coloca a los humanos en el jardín para atender y mantenerlo, Francis desarrolló una teología integral del cuidado de la creación que conectó la degradación ambiental con el sufrimiento de los pobres. Esta enseñanza amplió la comprensión de la Iglesia de lo que significa amar al vecino de uno en un mundo interconectado. Su postura profética sobre el cambio climático recordó a los creyentes que la fe en Dios debe incluir la administración responsable de su creación. A lo largo de sus esfuerzos de reforma, Francis se enfrentó a una resistencia significativa, pero perseveró con una suave determinación que reflejaba el consejo de Paul para decir la verdad en el amor. Efesios 4:15. Él entendió que la reforma significativa requiere paciencia y diálogo, no imposición. Cuando se critica por moverse demasiado lento o demasiado rápido, respondió con la sabiduría que se encuentra en Eclesiastés. Para todo hay una temporada, un momento para cada propósito bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. Su enfoque de 1900, la reforma no era demoler la tradición, sino ayudar a la Iglesia a redescubrir la simplicidad radical y la inclusión del mensaje original de Jesús, eliminando las capas acumuladas que habían oscurecido el poder transformador del Evangelio. El pontificado del Papa Francisco coincidió con un período de desafíos globales sin precedentes que parecían hacer eco de las profecías bíblicas sobre los tiempos finales. Como Jesús predijo en Lucas 21, 25, 26, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, con perplejidad, el mar y las olas rugiendo. Los corazones de los hombres les faltan por miedo, y la expectativa de esas cosas que vienen en la tierra. La crisis climática creciente,
con sus eventos meteorológicos extremos, el aumento de los mares y el colapso ecológico, puso estas palabras antiguas en un enfoque agudo. Francis respondió con claridad profética en su Laudato Si encíclico, llamando a los creyentes a reconocer el cuidado de la creación de Dios como un elemento esencial de la fe. La pandemia COVID-19 que barrió el mundo creó uno de los momentos decisivos del papado de Francis. El 27 de marzo de 2020, se quedó solo en una plaza de San Pedro y barrida de la lluvia para ofrecer una extraordinaria bendición de Urbi et Orbi. Esta poderosa imagen del pastor de pie en solidaridad con su rebaño de sufrimiento recordó a muchos del Salmo 23. 4. Sí, aunque paso por el valle de la sombra de la muerte, no temeré malvado, porque tú estás conmigo. En ese momento, Francis encarnó la presencia de Cristo en medio del sufrimiento colectivo de la humanidad, ofreciendo esperanza y consuelo a un mundo atrapado por el miedo y la incertidumbre. Su mensaje de que todos estamos en el mismo barco enfatizó nuestra vulnerabilidad e interdependencia compartidas a los ojos de Dios. El paisaje geopolítico durante el papado de Francisco estuvo marcado por el aumento del conflicto y la polarización. Las guerras en Siria, Yemen, Ucrania y la Tierra Santa se cobraron innumerables vidas y crearon crisis masivas de refugiados. Francis pidió consistentemente la paz, haciéndose eco de la bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Sus esfuerzos diplomáticos, aunque no siempre tienen éxito en detener los conflictos, mantuvieron el imperativo moral de la paz a la vanguardia del discurso internacional. Recordó a los líderes mundiales que la verdadera seguridad no proviene de las armas, sino de la justicia, como Isaías profetizó. El trabajo de justicia será la paz y el efecto de la justicia, la tranquilidad y la seguridad para siempre. Isaías 32:17. La desigualdad económica alcanzó niveles sin precedentes durante el pontificado de Francisco, con la brecha entre rico y pobre en los extremos que muchos consideraban moralmente indefendibles. La defensa constante del Papa para los pobres reflejó la enseñanza de Jesús que, lo que sea que hicieras por uno de los menos hermanos y hermanas mía, lo hiciste por mí. Mateo 25:40. Francis desafió la idolatría del dinero y la cultura desechable, que trata tanto a las personas como al medio ambiente como desechables. Su crítica del capitalismo sin restricciones se hizo eco de las advertencias de James 5:4. De hecho, los salarios de los trabajadores que cortaron sus campos, que te retuviste por fraude, gritó, y los gritos de los reapeadores han alcanzado los oídos del Señor de Sabaoth. A lo largo de estas múltiples crisis superpuestas, Francis mantuvo un mensaje de esperanza, arraigado en la fe en la providencia de Dios. A pesar de que el mundo enfrentaba lo que parecía desafíos apocalípticos, recordó a los creyentes que el Evangelio no ofrece escapar del sufrimiento, sino transformación a través de él. Como Pablo escribió en Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas trabajan juntas para bien para los que aman a Dios, a los que son llamados según su propósito. El liderazgo de Francis durante estos desafíos globales demostró que la fe auténtica no niega la dureza de la realidad, sino que lo enfrenta con coraje, compasión y una confianza inquebrantable en la presencia de Dios, incluso en las horas más oscuras de la humanidad. Su testigo recordó a los fieles que las promesas de la Biblia siguen siendo ciertas. Dios es nuestro refugio y fuerza, una ayuda muy presente en problemas. Salmo 46:1. El Papa Francisco elevó el diálogo interreligioso a alturas sin precedentes durante su pontificado, reconociendo que en nuestro mundo interconectado, la paz entre las naciones requiere paz entre las religiones. Su enfoque estaba profundamente arraigado en la sabiduría bíblica, lo que refleja la enseñanza de Jesús de que bendecidos son los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Francis entendió que el diálogo genuino no requiere comprometer la propia fe, sino que exige una comprensión más profunda de él. Mientras se comprometía con los líderes de otras religiones,
encarnaba el consejo del apóstol Peter de siempre estar listo para defender a todos los que le preguntan una razón para la esperanza que está en ti, con mansedumbre y miedo. Pedro 3:15. La reunión histórica entre el Papa Francisco y el gran imam Ahmad al-Tayeb en Abu Dhabi en 2019 dio como resultado el innovador documento sobre fraternidad humana. Este momento cumplió, en muchos sentidos, la visión de reconciliación de Isaías. En ese día habrá una carretera de Egipto a Asiria. En ese día, Israel será uno de los tres con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra, a quien bendecirá el Señor de los anfitriones. Isaías 19, 23, 25. Al enfatizar nuestra humanidad común como hijos de Dios, Francis ayudó a crear puentes donde anteriormente había habido muros. La declaración del documento de que Dios ha creado a todos los seres humanos iguales en los derechos, deberes y dignidad se hizo eco de la verdad bíblica de que todas las personas se crean a imagen de Dios. Génesis 1:27. La visita sin precedentes de Francis a Irak en 2021, incluido su poderoso servicio de oración en Ur, el lugar de nacimiento de Abraham, simbolizó un regreso a las raíces compartidas de las tres religiones abrahámicas. De pie en la tierra donde Dios llamó a Abraham, Francis les recordó a los judíos, los cristianos y a los musulmanes de su antepasado espiritual común, a quien Dios prometió: en ustedes, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Génesis 12, 3. Este viaje a la cuna de la civilización, realizado a pesar de los riesgos de seguridad y durante una pandemia global, demostró el compromiso de Francisco de curar divisiones antiguas a través del encuentro personal y la oración compartida. Sus acciones dieron expresión viva a la visión de Pablo de que en Cristo Dios está reconciliando el mundo para sí mismo. 2 Corintios 5:19. La relación del Papa con el judaísmo mostró una profundidad particular, basándose en el reconocimiento del Segundo Vaticano del Concilio del Vaticano del vínculo especial entre cristianos y judíos. Francis a menudo citaba a Romanos 11:29, afirmando que los dones y el llamado de Dios son irrevocables, con respecto al pacto de Dios con el pueblo judío. Sus visitas a las sinagogas, su fuerte posición contra el antisemitismo y sus profundas amistades con los líderes judíos ejemplificaron su comprensión de que los cristianos no pueden comprender completamente su propia fe sin apreciar sus raíces judías. Como Jesús mismo declaró, la salvación es de los judíos. Juan 4:22. Una verdad Francisco constantemente honrada tanto en palabra como en escritura. Incluso con los cristianos ortodoxos orientales, Francis siguió la reconciliación con notable humildad. Su abrazo del patriarca ecuménico Bartholomew y su reunión histórica con el patriarca ortodoxo ruso Kirill en Cuba en 2016 trabajaron para cumplir con la oración de Jesús para que todos puedan ser uno. Juan 17:21. Francis reconoció que la división cristiana contradice el deseo explícito de Cristo y debilita al testigo de la Iglesia en un mundo escéptico. Su enfoque del ecumenismo no se basó en minimizar las diferencias, sino en maximizar el amor que debería caracterizar a todos los que siguen a Jesús. Como escribió Paul, sobre todas estas cosas se ponen en amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses 3:14. A través de estos esfuerzos de diálogo y reconciliación, Francis demostró que la fe en Dios y el amor del prójimo son inseparables, al igual que Jesús enseñó cuando nombró estos como los dos mayores mandamientos, Mateo 22, 37, 40. La notable precisión con la que las profecías de San Malachi parecen haber descrito los papas recientes han fortalecido la fe de muchos creyentes que ven la mano de Dios en el trabajo en la historia humana. Juan Pablo I, cuyo breve papado de 33 días en 1978 sorprendió al mundo, fue descrito en la profecía como Lunae de Medietate, de la media luna. Curiosamente, su nombre de nacimiento era Albino Luciani, que significa luz blanca, y nació
en Belluno, Italia, hermosa luna. Se convirtió en papa durante media luna y murió justo antes del siguiente. Tales correlaciones específicas nos recuerdan a la soberanía de Dios a lo largo del tiempo, como se declara en Isaías 46:10, declarando el fin desde el principio y desde la antigüedad, las cosas que aún no se han hecho, diciendo: mi consejo se pondrá en pie, y haré todo mi placer. Juan Pablo II, uno de los momentos más influyentes de los tiempos modernos, fue designado de labore solis, del trabajo del sol. Nacido durante un eclipse solar, viajó por el mundo como el sol, visitando más países que cualquier papa anterior, y fue enterrado el 8 de abril de 2005 durante otro eclipse solar. Sus orígenes polacos lo conectaron con el trabajo de la solidaridad que ayudó a derribar el comunismo en Europa del Este. Estas conexiones parecen cumplir con las palabras de Jesús que no hay nada cubierto que no sea revelado, ni oculto que no se conocerá. Mateo 10:26. Los detalles específicos que vinculan la profecía con la realidad histórica sugieren el conocimiento previo divino que trasciende la comprensión humana. Benedicto XVI, quien sucedió a Juan Pablo II, fue descrito como Gloria Olivae, la Dinos, Gloria de la Oliva. Antes de convertirse en papa, era el cardenal Joseph Ratzinger, jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Curiosamente, la orden benedictina, de la que tomó su nombre papal, tiene una rama conocida como los olivetanos. Su escudo de armas incluía el páramo de Frieding con una corona de hojas de oliva. El papado de Benedicto enfatizó la paz y la reconciliación, simbolizados por la rama del olivo en la tradición bíblica. Cuando Noé recibió una rama de olivo de la paloma, señalando el fin del juicio de Dios, Génesis 8:11, Benedicto buscó sanar divisiones dentro de la Iglesia y con otras tradiciones de fe. La precisión de estas descripciones proféticas desafía la explicación coincidente. Si bien los escépticos pueden descartar estas conexiones, las personas de fe reconocen que Dios a menudo trabaja a través de patrones y signos que revelan sus propósitos. Como Jesús enseñó, cuando sea la noche, dices, será un clima justo, porque el cielo es rojo, y por la mañana, hoy será el mal tiempo, porque el cielo es rojo y amenazante. Hipócritas, sabes cómo discernir la cara del cielo, pero no puedes discernir los signos de los tiempos. Matthew 16:2-3. El aparente cumplimiento de la profecía de San Malachi nos invita a discernir la actividad de Dios en los acontecimientos actuales con sabiduría espiritual. Este patrón de realización profética a lo largo de la historia fortalece nuestra fe en el control soberano de Dios sobre los asuntos humanos. La Biblia está llena de profecías que se cumplieron con notable precisión, desde los detalles específicos del nacimiento de Jesús en Belén, Mica 5:2, hasta su sufrimiento en la cruz, Salmo 22. Estas profecías cumplidas sirven como base para nuestra confianza en esas profecías que aún esperan la realización. Como Peter escribió, también tenemos la palabra profética que se mantiene más segura. Lo que haces bien en prestar atención a una luz que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanece y la estrella de la mañana se eleva en tus corazones. 2 Pedro 1:19. La aparente precisión de la profecía de San Malachi con respecto a los papas recientes alienta a los creyentes a permanecer atentos y fieles mientras esperamos el despliegue completo del plan perfecto de Dios. La parte final de la profecía de San Malachi habla de la destrucción de Roma, la ciudad de Seven Hills y el terrible juicio que seguirá. Esta predicción siniestra se alinea sorprendentemente con las profecías bíblicas, particularmente las que se encuentran en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 17:9 leemos sobre 7 montañas en las que se sienta la mujer, tradicionalmente interpretada como Roma, la ciudad construida en Seven Hills. La referencia de la profecía al juicio hace eco de las propias palabras de Jesús en Mateo 25:31-32. Cuando el Hijo del Hombre viene en su gloria,
y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Todas las naciones se reunirán ante él, y él los separará de la otra, ya que un pastor divide sus ovejas de las cabras. A lo largo de las Escrituras, Dios ha advertido constantemente de juicio mientras ofrece misericordia a aquellos que recurren a él. ¿Quién puede soportarlo? Ahora, por lo tanto, dice el Señor, recurrir a mí con todo tu corazón, con ayuno, llorando y con luto. Joel 2, 11-12. Este patrón de advertencia, seguido de una invitación al arrepentimiento, refleja el carácter de Dios como un punto de vista similar a todos los corazones de Dios, y de la que se vuelve a tener una gran gente a la generación de Dios, a la generación de Dios, a la generación a la que se produzca a todos. Los corazones de Dios. El juicio final llega. Mira que no estás preocupado, porque todas estas cosas deben llegar a pasar, pero el final aún no lo es. Porque la nación se elevará contra la nación y el reino contra el reino. Y habrá hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares. Todos estos son el comienzo de las penas. Los desafíos globales que marcaron el pontificado del Papa Francisco, pandemia, guerra, crisis climática, inestabilidad económica, soportan una pareja inquietante con estos signos profetizados, lo que sugiere que de hecho podemos ser el período. Que Jesús describe la Biblia que el juicio comienza con el hogar de Dios. Mira Pedro 4:17. Sin embargo, incluso cuando contemplamos el juicio, recordamos que el propósito final de Dios es la redención, su propósito divino. Pase, y para pararse ante el Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Mientras observamos lo que parece ser el desarrollo de las antiguas profecías, nuestra respuesta debe ser renovada con la fe en Dios, el amor por los demás y esperamos en la promesa de Cristo. Y si voy y preparo un lugar para usted, volveré y recibiré a mí mismo. Que donde estoy, allí puedes estar también. Juan 14:3. Al reflexionar sobre el extraordinario viaje de los barrios bajos del Papa Francisco, desde los barrios bajos de Buenos Aires hasta la silla de San Pedro, su legado emerge como uno definido por mercy, una calidad que radica en el corazón del carácter de Dios. A lo largo de las Escrituras, recordamos que el Señor es misericordioso y gracioso, lento a la ira y abound de mercy. 103:8. Mateo 5:7. Su elección de nombre, en honor a San Francisco de Asís, que abrazó a Lady Poverty, señaló desde el principio su compromiso con aquellos en las periferias de la sociedad. Su simple estilo de vida, su lavado de los pies de los cientos de prisioneros, su abrazo de los desfigurados y su defensa de los refugiados demostraron su creencia de que la fe en Dios debe expresarse a través de actos concretos de amor. Como James escribió, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerto. Santiago 2:17. Francis desafió a los cristianos cómodos a encontrarse con Cristo en el sufrimiento de los demás, haciéndose eco de la identificación de Jesús con los hambrientos, seditos, el extraño, los desnudos, los enfermos y los encarcelados. Mateo 25:35-36. La humildad que caracterizó el papado de Francisco dejó una marca indeleble en la Iglesia y el mundo. Desde su primera aparición en el balcón de San Pedro, cuando se inclinó y pidió las oraciones de la gente antes de dar su bendición, a su elección constante de vestimenta simple y alojamientos modestos, Francis modeló la humildad de Cristo, quien no se hizo reputación tomando la forma de un servicio de bonos. Filipenses 2:7. Su famosa pregunta, ¿quién soy yo para juzgar? Con respecto a las personas homosexuales que buscan a Dios, no reflejaron el relativismo moral, sino la humildad para reconocer que el juicio final pertenece solo a Dios. Este enfoque abrió puertas para muchos que se habían sentido excluidos de la Iglesia, creando oportunidades para la curación y la reconciliación. El legado de Francisco incluye su voz profética en las crisis interconectadas que enfrentan la humanidad. Degradación ambiental, desigualdad económica y la difícil situación de los refugiados. Su encíclica, Laudato Si, enmarcó la preocupación
ecológica como un imperativo espiritual y moral, conectando el cuidado de la creación con cuidado para los pobres. Esta visión integral reflejó la comprensión bíblica de que todos los aspectos de la creación de Dios están interconectados. Toda la creación gime y trabaja con dolores de nacimiento juntos hasta ahora. Romanos 8:22. Francis ayudó a los creyentes a comprender que la fe en Dios debe incluir la administración responsable de su creación y compasión por todos los que llevan su imagen, especialmente las más vulnerables a la injusticia ambiental y económica. Quizás lo más significativo, Francis deja un legado de autenticidad espiritual, una fe vivida que trasciende el ritual y la doctrina para abrazar el poder transformador de una relación personal con Jesucristo. Sus homilías de la mañana, entregadas sin notas en un lenguaje simple y directo, invitan a los oyentes a un encuentro con el Dios vivo. Sus frecuentes referencias al diablo recordaron a los creyentes que la guerra espiritual es real, mientras que su énfasis en la tierna misericordia de Dios ofrecía esperanza a quienes luchaban con el pecado y la duda. Al igual que el apóstol Paul, Francis podría decir: «He luchado contra la buena pelea, he terminado la carrera, he mantenido la fe». 2 Timoteo 4:7. Su papado, posiblemente el último en una antigua secuencia profética, deja la Iglesia y el mundo con un poderoso recordatorio de que en el corazón de la fe auténtica no se encuentra el poder o el prestigio, sino el humilde reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y nuestra responsabilidad de amarnos como Cristo nos ha amado. Lo que acabamos de explorar juntos no es solo información fascinante, es una llamada de atención divina. La muerte del Papa Francisco como el último Papa en la profecía de San Malachí debería sacudirnos a nuestro núcleo espiritual, como Jesús dijo en Marcos 13:37. Lo que te digo, le digo a todos: mira, el tiempo para el sueño espiritual ha terminado. Tengo que preguntarte, ¿dónde te encuentras con Dios ahora mismo? ¿Estás listo para lo que la Escritura nos dice? ¿Qué vendrá a continuación? La Biblia promete que quien llame el nombre del Señor será salvado. Romanos 10:13. No esperes otro día para acertar con Dios y profundizar tu fe en Jesucristo. Si este mensaje ha tocado su corazón, compártelo con alguien que le importe. Estamos viviendo en los momentos más proféticamente significativos de la historia humana y la gente necesita escuchar esta verdad. Presione ese botón como suscríbase si aún no lo ha hecho y active las notificaciones para que no se pierda nuestro próximo video. 7 señales bíblicas que confirman que estamos en los tiempos finales. Recuerde, no importa lo que venga, aquellos que ponen su fe en Dios no tienen nada que temer. Como el Salmo 46, 1-2 nos asegura, Dios es nuestro refugio y fuerza, una ayuda muy presente en problemas. Por lo tanto, no tememos, a pesar de que se eliminará la tierra, y aunque las montañas se llevan a medio del mar. Hasta la próxima. Este es Marco, recordándole que permanezca en la fe, permanezca en la palabra y siga mirando. Nuestra redención se acerca. Dios los bendiga a todos.